Ya queremos irnos preparando para las fiestas patronales del patrono de la ciudad, que es bueno darnos cuenta en ese sentido que, como dice la parábola, ¿no es cierto?, cuando la persona, un administrador, había trabajado muy bien en la tierra, en cosas menudas, como son las de la tierra, que son todas chiquitas comparadas con las del cielo. Entonces el dueño de la casa, digamos, les dice: has sido fiel en las cosas pequeñas, te haré administrador de todos mis bienes. Se entiende que esa persona ya estaba pasando de este mundo al otro. Y entonces, claro, los santos son administradores en el cielo de los bienes de Dios. Cada uno es administrador de distintos rubros, ¿no es cierto? Entonces entendemos que San Juan Bautista es patrono de la ciudad, es cuidador, es el que cuida la ciudad en nombre de Cristo, ¿se entiende? Y administrador de las cosas de Dios, de Cristo. Entonces nos preparamos para recordar, para festejar esta fiesta popular, linda. También se realizarán, como siempre, todos los años, ¿no es cierto?, los festejos también populares, ¿no?, a los cuales nosotros acompañamos y bendecimos. Y en nuestro caso como iglesia nos dedicamos más propiamente hablando a lo litúrgico, a la piedad popular, ¿no es cierto?, a la oración, al apostolado, a la misión. Entonces, en este caso concreto, se va acercando ya lo que hicimos el año pasado, que es empezar con un mes de visitas, ¿no?, de Dios, por medio de tanto el santo como también de los agentes de pastoral, que no somos santos, pero queremos serlo, a las casas, ¿no?, y a las instituciones. Pero este año quisimos, y creo que todos los años se va a mantener, ubicar la situación, ubicar justamente a nuestro santo patrono como se procura ubicar a todos los santos dentro del cuerpo místico de Cristo. Ningún santo, ni siquiera la Virgen María, es la cabeza del cuerpo. La cabeza del cuerpo, lo dice San Pablo clarísimamente, y nosotros lo reconocemos, es Cristo. Cristo es la cabeza, es Dios, hecho hombre, Dios bendito por los siglos. Y la Virgen María y los santos son miembros del cuerpo místico, que están justamente los santos para administrar las cosas que la cabeza manda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hemos hecho? Nos hemos venido preparando de distintas maneras. Vamos a mostrar aquí, ¿no es cierto? Tengo una imagen bonita de la Virgen y una Sagrada Escritura que todo el mundo la conoce, la tendrá en su casa. Siempre decimos que tiene que salir de la repisa, que está ahí, ¿no es cierto?, para adornar un poquito, y está muy bien, por supuesto que presida la casa, pero el tema es que presida nuestra cabeza y nuestro corazón, que sea fuente la palabra de Dios. Entonces, en estos últimos meses, por medio de lo que son talleres de lectio divina en latín o lectura orante de la palabra, traducido al castellano, hemos procurado encontrarnos con aquello que principalmente en el Antiguo Testamento era, junto con el templo de Dios, ¿no es cierto?, el templo de Salomón, era por el punto fundamental de la vida de los seguidores de Dios, que es la palabra, evidentemente. La palabra como fuente. La palabra tiene ese aspecto frontal, lo dice el libro de la sabiduría. La palabra de Dios es la fuente de la sabiduría, y sus canales por los cuales nos lleva esa palabra son sus justos mandamientos. Una linda figura, ¿no? La sabiduría como esa criatura hermosa que Dios creó, y la palabra como fuente de la sabiduría, y los canales son los mandamientos. Qué bonito, ¿no? Una cosa bien gráfica, digamos, que como si fueran acequias, los canales, los mandamientos por los cuales nos llega la sabiduría originada en la palabra. Bueno, entonces, el año pasado, habiendo visto una feligresía en concreto, la linda repercusión, el bien que se hizo a tanta gente con esas visitas de nuestro santo a los hogares y a las instituciones, dijo: Padre, ¿por qué no hacemos lo mismo en Navidad? Salir con el niño Jesús en Navidad. Y ya nosotros estábamos con una
quinceava parte de capacidad pulmonar, ya no dábamos más, ¿no es cierto? Y también con media neurona, ¿no? Y nos titilaba, ya no, fin de año muertos, ¿no? Cansadillos. Y uno dice, y sí, vamos a ver, pero al final no salió nada porque no. Entonces, tomando mención de esa propuesta linda, encontramos hace varios años ya una imagen en que Jesús niño está jugando con su primo, concreto con San Juan Bautista, jugando esos juegos que hacen los niños de saltar uno encima del otro, etc. Está la imagen muy bonita, la van a ver. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a salir con esa estampita, una estampita de los dos niños, se llaman los primos, es un grupo escultúrico que se llama los primos, ahí está explicado. Y cómo se representa que Cristo es el que salta, o sea, el que detenta la potestad, y San Juan está como servidor del mismísimo Cristo, ¿no? Bueno, salimos con esa imagen y con la palabra, justamente, por las casas, ¿eh? Claro. Nos hemos formado para salir con Cristo y su palabra. Y el niño San Juan como el servidor de Cristo y su palabra. Empezamos por ahí. Comenzamos con Cristo y su palabra y luego engancharemos, cuando llegue el momento, a la mitad de mayo, y ya estaremos con las imágenes que siempre hemos conocido de un San Juan Bautista no niño, sino grande, ¿no? Ya desarrollado, y un Cristo que no era conocido para los judíos. Y Cristo justamente fue anunciado, Cristo que así quiso, que San Juan lo anunciara. Igual que quiere que nosotros lo anunciemos. Y uno dice, pero no es Cristo y su palabra el centro, sí. Pero Él ha querido justamente tener mediadores, tener apóstoles. Y por eso ha constituido la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, es sencilla la idea y ojalá que la tomemos porque no es otra cosa que lo que siempre procuramos hacer en ese seguimiento de Cristo. Vamos a dejar de lado la palabra religión. En nuestro seguimiento de Cristo a modo universal, católico significa universal, cristianos que admitimos a todo en nuestro corazón, procuramos. Entonces comenzamos con Cristo y su palabra, el niño San Juan servidor, y culminamos con Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Digo así porque Cordero indica carne, es la palabra hecha carne, del Cordero degollado que dio su sangre por nosotros, justamente como sacrificio agradable al Padre. Cristo, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, siendo San Juan su precursor. Entonces ubicamos, comenzamos con Cristo, terminamos con Cristo. Alfa y Omega. Comenzamos con Cristo y su palabra, terminamos con Cristo, Cordero de Dios. Palabra y palabra hecha carne, que esa sí es central, no es frontal. La palabra sin más de la Sagrada Escritura es como fuente, pero la palabra hecha carne, que es Cristo, es central. Y San Juan sirve e indica. San Juan es el gran precursor de Jesucristo, es el gran indicador de dónde está Cristo. Por eso le tenemos tanto cariño, porque él indicó al pueblo y nos sigue indicando a todos, ¿no es cierto?, dónde está Cristo. ¿De quiénes son los que van a misionar de alguna manera por las casas, ¿no? Bueno, primeramente vamos a procurar, por una cuestión de justicia, vamos a decir así, en la casa de los chicos de catequesis, con las familias. Los mismos catequistas irán a las casas de los niños de catequesis, niños y no tan niños, Sí. a hacer su oración, su lectura orante de la palabra. La lectura orante de la palabra tiene 4 pasos. El primero es qué dice la palabra, no qué me dice a mí, sino qué dice, y hay que hacer un poquito de estudio, de exégesis, que se dice qué significan los términos, cuáles son los verbos principales, cuál es el lugar donde se ambienta, imaginar la situación, no qué me dice, sino qué pasó ahí. Una comunicación exacta de lo que ocurrió en el lugar de los hechos, ¿no? ¿Qué dice la palabra? El Sitzenleben, que se dice en alemán, que significa el contexto. Bueno, luego, ¿qué me dice a mí? Segundo paso. Los catequistas o los papás elaboran, ¿qué les dice a ustedes la palabra? Ahí sí cada uno dice lo que se le da la gana, porque la palabra dice, a cada uno le dirá una cosa distinta.
Luego, ¿qué les digo yo? Y ahí es mi devolución en oración, o sea, cómo yo oro con esa palabra. ¿Qué oración hacemos? En voz alta, callado. Si alguien quiere rezar una Ave María, que la rece. Es decir, libertad también en la oración, sin esquemas, digamos, ¿no? Y finalmente, a título muy personal, capaz la familia puede hacer algo en familia. ¿Qué acción me lleva a hacer todo esto? ¿Qué propósito puedo sacar? Entonces, digo, los catequistas van a ir por las casas de familia, con sus chicos de catequesis. ¿Cuántas veces? Y bueno, de momento una, porque no será tan fácil. Pero después capaz nos entusiasmamos y nos gusta más. Todos los miércoles, ya lo aviso, tendremos talleres de Lección Divina y en San Cayetano en concreto, porque tenemos la misa el miércoles ahí. Entonces todos los miércoles hay, a partir de ahora y ojalá que por mucho tiempo, talleres de lectura orante de la palabra. Bien. Alguien se preguntará, ¿y un hermano cristiano no católico podría salir con nosotros tranquilamente? Porque es palabra. San Juan 23 decía, es más lo que nos une que lo que nos separa.